comenzar, voy a coger como 3 minutitos nada más de Lili y del foro, ¿verdad? Porque quiero personalmente agradecerle el que estén aquí, que tengamos este quórum un miércoles después de trabajar. A los que vinieron de Ponce, sumamente agradecida. Y quiero que sepan que nosotros no tomamos su presencia en vano, así que trabajamos mucho, ¿verdad?, para este foro, porque nuestro motivo hoy es añadirle valor. Los que me conocen saben que ese es como que mi moto de vida, añadir valor. Y en esa misma línea, y esto es bien rápido, Lili, I promise, hace como 1 o 2 semanas nos reunimos con Lili y nos reunimos el comité organizador porque queríamos hablar un poco de cuál es la expectativa de la conversación, ¿verdad?, del foro. Y al finalizar esa conversación, Lili nos hizo una pregunta a todos. Estaba el equipo de Big Health, estábamos Carla y yo, y estaba Lilian. Y ella nos hizo esta pregunta y yo quiero traérselas hoy. Ella nos dijo, ¿cómo ustedes definen al final de esta actividad éxito? ¿Cómo ustedes definen éxito? Y todos hicimos como que, espérate. Y todos estuvimos de acuerdo en 3 cosas. Y yo se los quiero traer hoy porque yo espero, trabajamos para esto. Y yo espero que al final de esta conferencia, de esta actividad, cuando ustedes me vean por ahí, nos vean, nos digan que logramos nuestra definición de éxito. La número 1, nosotros esperamos que ustedes puedan salir de aquí con un poquito más de conocimiento del manejo de IBD. No es el propósito completo del foro, porque eso sería otro tema, y aquí estaría la doctora Estel Torres dándonos clases aquí como por 1 semana. Pero alguito, yo quiero que ustedes, ¿verdad?, salgan de aquí con algo nuevo del manejo de la condición. Número 2, y bien importante, dentro del marco de cada una de estas perspectivas y de la suya, cuáles son los retos y las barreras que enfrentamos para poder hacer realidad, ¿verdad?, que la mayoría de nuestros pacientes puedan ajustarse, ¿verdad?, a esas guías de manejo. Y yo creo que es aún más pertinente porque la perspectiva del médico, de la oficina, del paciente, es algo que vemos mucho en las redes, lo vemos, ¿verdad?, porque son más vocales. Este grupito que está aquí, que es bien pequeño, este es el grupito que maneja la parte del pagador. Así que por eso yo creo que queremos también que podamos comenzar a hablar de cuáles son los retos que tenemos, ¿verdad?, como pagadores, dentro del marco de la regulación, ¿verdad?, que hace que las cosas sean, ¿verdad?, de la manera en la que son. Así que ese es el segundo. Y el tercero, que yo creo que es bien importante, y ese lo trajo Big Health en aquel momento, es que podamos tener esta conversación dentro de un marco de altura, de respeto. Y por eso es que tenemos el panelazo, porque esa es la palabra, el panelazo que tenemos hoy. Que no nos dijeron que Lili los va a presentar, pero yo sé que ustedes los conocen a todos. Lili los va a presentar y estamos sumamente agradecidas porque ninguno nos dijo que no, ¿verdad?, en ningún momento, porque entendían la importancia y la envergadura de este tema. Quiero excusar, que no se me olvide, a la doctora Gabriela Alborz. Ella, ustedes la vieron en todo momento ¿verdad?, en las invitaciones. Lamentablemente se enfermó, pero ella participó de todas las reuniones con Lilian. Ellas hicieron entrenamiento mutuo, así que aunque no está presente hoy, yo sé que en tus palabras vamos a poder escuchar un poquito de ella. Y por último, Lili, los 3 minutos se han convertido en 15, pero ustedes tienen ahí una cajita. Si les interrumpe la caja porque es monstruosamente grande, la pueden sacar, no hay problema, pero tiene un QR code. Ese QR code lo lleva a un landing page, y en ese landing page me gustaría que después lo miraran y fueran hasta la parte de abajo. Hay 2 preguntas que yo no creo que tengan identificador, ¿verdad? Ustedes la van a llenar y no se va a saber ni quién lo llenó. Pero en esas 2 preguntas, la primera es cuáles son la mayoría de los retos, o cuáles son los retos que dentro de su área de desempeño, porque sabemos que aunque todos somos pagadores, de alguna u otra manera estamos en diferentes áreas y tenemos diferentes retos. Pues, ¿cuáles son los retos principales que ustedes experimentan que afectan el acceso al paciente? Y la segunda pregunta, que es bien importante, ¿qué recomendaciones ustedes ofrecen, ¿verdad?, o qué alternativas ustedes pueden ofrecer para manejar no solo los retos de ustedes, porque de momento uno está en el mismo issue todos los días y a veces uno, ¿verdad?, no sabe, pero tal vez se te ocurre algo para el reto que tiene el compañero o que Lilian mencionó ahí. Así que, ¿verdad?, para que podamos comenzar a hablar de soluciones. Y por último, de los 18 minutos que llevo, este papel, ¿verdad?, que también hay 2 por mesa, tiene un QR code que lo va a llevar a una forma que tiene preguntas. Bueno, no tiene preguntas, para que ustedes hagan preguntas. Y está hasta por panelistas.
Así que así es como vamos a manejar las preguntas. Al final ustedes entran y someten sus preguntas si es que tienen alguna para cualquiera de los panelistas y al finalizar pues entonces nosotros la hacemos. Así que después de 25 minutos les dejo a Lili y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Susel. Definitivamente pues la idea es aprender, ¿verdad? Compartir, intercambiar. Yo digo que uno de los secretos de la paz es un entender que uno puede controlar y que no puede. Y aquello que no podemos controlar, pues trabajamos para aceptarlo y para mejorarlo. Y para eso estamos aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos en este foro educativo, avances en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, IBD por sus siglas en inglés, estrategias recomendadas y retos actuales en Puerto Rico. Se estima que hay unas 88,000 personas que viven con algún tipo de IBD, la condición crónica que afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes que la padecen y que requiere un manejo multidisciplinario y un acceso oportuno a terapias innovadoras. Y, como dijo Susel, el motivo de esta actividad es generar una conversación abierta entre representantes clínicos del sistema, de los planes médicos, los pacientes, con el fin de identificar las barreras y las estrategias que nos permitan avanzar en el manejo de esta condición en la vida. Total, al final, lo más importante de todo son los pacientes. Y por eso estamos todos aquí. Durante el panel, las preguntas van a ser dirigidas a cada uno de los panelistas por mí. Y les pedimos a los asistentes, como dijo Suset, que guarden las preguntas, pero las apunten porque a veces se nos olvidan, para el final. Agradecemos también todas las intervenciones del público, se mantengan bien breves y enfocadas en las soluciones, que eso es lo más importante. Ahora nosotros nos honramos en tener unos distinguidos panelistas esta noche que nos van a brindar las diferentes perspectivas clínicas del sistema de salud, del paciente y del pagador. Así que vamos a empezar por la doctora Esther Torres, gastroenteróloga y catedrática emeritus, fundadora y directora del Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino de la UPR y presidenta de la Fundación Esther Torres, o FEAT. Es pionera en el estudio del IBD en Puerto Rico y ha sido mentora de generaciones de profesionales de la salud. Su enfoque combina ciencia, compasión y compromiso con mejorar el cuidado de los pacientes con enfermedades gastrointestinales crónicas. Le sigue el doctor Carlos Mellado, médico primario, exsecretario del Departamento de Salud de Puerto Rico y ex procurador del paciente de Puerto Rico, con más de 20 años de experiencia en el sistema de salud, ha liderado desde la práctica clínica hasta iniciativas de política pública. Fue procurador del paciente y secretario de salud durante la pandemia. Ha trabajado en el fortalecimiento del acceso a servicios esenciales y liderado misiones humanitarias en Puerto Rico, Haití y las Bahamas. La licenciada Lilian Torres, la licenciada en farmacéutica y gerente de cuentas de servicios clínicos de farmacia, con más de 30 años de experiencia en el sector clínico y de aseguradoras. Está certificada en geriatría y actualmente se desempeña como Pharmacy and Clinical Account Manager, liderando iniciativas clínicas y colaborando en estrategias de acceso a medicamentos. Forma parte de la Junta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, donde es tesorera, y presidenta de la Comisión de Aseguradoras IPPM. Y la doctora Leticia López, doctora en Educación y directora ejecutiva de APAP, educadora y consejera con amplia experiencia en comunidades vulnerables, dirige la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes con Psoriasis, o APAP, desde donde aboga por el acceso equitativo a servicios y medicamentos. Representa, por supuesto, la perspectiva del paciente con énfasis en el apoyo emocional y la humanización del cuidado. Así que gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por haber dicho presente. Y vamos a comenzar, las preguntas van a ser a cada uno de los panelistas por turno y vamos a comenzar con la doctora Torres. Vamos a enmarcar el tema de esta noche explicando tal vez un panorama bastante general, porque no tenemos que entrar en mucho detalle, sobre qué son las enfermedades inflamatorias del intestino, doctora, cómo se manifiestan a nivel clínico y cómo se manejan de acuerdo a las guías de tratamiento, por supuesto. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Y Lili, gracias por esa presentación tan bonita. Estas enfermedades que están aumentando significativamente en todo el mundo y en Puerto Rico hemos visto cómo han crecido en los últimos años.
Son enfermedades complejas, crónicas, incurables, donde el foco principal del proceso de enfermedad es el tracto gastrointestinal. En colitis ulcerosa, pues solamente el colon, y en enfermedad de Crohn, cualquier parte del tracto. No se limitan solamente al intestino, y esto es una cosa que es importante. Estos pacientes, por el proceso inflamatorio, que es un proceso que va más allá del tracto gastrointestinal, pueden tener manifestaciones en cualquiera de los demás sistemas. Así que estamos hablando de un paciente que no solo tiene su función gastrointestinal comprometida, sino que puede tener dolor en las coyunturas, puede tener problemas oftalmológicos, puede tener afectación en las vías biliares, incluso puede haber problemas cardíacos, problemas pulmonares, cambios neurológicos, sin mencionar que prácticamente más de la mitad tienen dificultades desde el punto de vista psicosocial, de manejo de estrés, ansiedad, depresión, bregar con el día a día, pérdida de sueño, dolor crónico, cansancio. Así que son unas enfermedades que van mucho más allá de solamente el tracto gastrointestinal. Hay un componente genético que predispone al mal funcionamiento del sistema inmunológico a nivel primordialmente del intestino. Hay factores externos que conocemos algunos y otros todavía se están buscando, que son detonantes en un paciente que ya nació con una predisposición y tiene un sistema inmunológico que no funciona adecuadamente a los retos normales que recibe a través del tracto gastrointestinal, que recibimos todos. Y con estos factores adicionales, pues podemos llegar a detonar el proceso de la enfermedad como tal. Así que son muchos los que tienen predisposición, muchos menos los que desarrollan la enfermedad. Voy a mencionar solamente dos factores importantes desde el punto de vista de detonantes, o tres. Uno, definitivamente la dieta, que en las últimas décadas pues ha sido un cambio drástico y nuestro cuerpo no está preparado para adaptarse a estos cambios que hemos hecho. El uso inadecuado y excesivo de antibióticos, sobre todo en la niñez. Y entonces estos dos componentes externos tienen un efecto sobre un componente que tiene su propio renglón, porque es como que externo e interno también, como digo yo, que todos los trillones de organismos vivos que nosotros tenemos en nuestro tracto gastrointestinal, bacterias, virus, hongos, esto se llama el microbioma, y el microbioma está de moda, así que ustedes lo han visto en montones de enfermedades. Pues definitivamente el microbioma en estos pacientes tiende a ser anormal, con bacterias que no producen cosas buenas, que no ayudan a nuestro sistema inmune y que entonces lo que hacen es retarlo para desencadenar este proceso de inflamación, que es un proceso crónico, porque el sistema inmunológico defectuoso no sabe cuándo parar. Así que esto se convierte en el proceso de inflamación crónica. Las edades de mayor presentación son entre los 15 y los 35, pero puede ser desde niños recién nacidos, el primer año de nacimiento, que gracias a Dios son bien poquitos, hasta las personas en la edad que yo estoy, que no es que no se la diagnosticaron, es que se presenta en cualquier edad, en cualquier país del mundo, en cualquier raza o etnia. ¿Okay? Vamos a hablar de medicamentos. ¿Qué es lo más reciente que tal vez se ha aprobado? ¿Cómo trabajan y qué pacientes deben utilizarlos? Sí, en los últimos 20 y pico de años hemos tenido unos avances increíbles, porque según aprendemos cómo se da este proceso inflamatorio y cuáles son las diferentes componentes de nuestro sistema que participan en él, entonces podemos desarrollar o identificar medicinas que ya existen para otras condiciones que puedan disminuir este proceso inflamatorio. Y estos son medicamentos que están en los renglones de biológico y más recientemente en las moléculas pequeñas, que son medicamentos que se toman por boca, pero que tienen también el mismo efecto dentro del sistema inflamatorio. Esto ha hecho un cambio grandísimo porque son mucho más eficientes de lo que teníamos antes, que era un antiinflamatorio local, las mesalaminas, esteroides, o sea, cortisona, que es un tremendo antiinflamatorio, pero extremadamente tóxico.
y no es para estarlo tomando toda la vida. Claro, Así claro. que esto nos ha permitido darle un medicamento al paciente que le va a controlar la inflamación, a veces combinado con cortisona en lo que logramos controlarlo, y que lo va a mantener bien. Así que es un tratamiento que yo le digo al paciente, esto es indefinido. Esto no es el antibiótico por 14 días. Esto si funciona, te vas a quedar en él. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que si yo le quito la medicina, volví a donde estaba antes y en 6 meses, un año, voy a tener una recaída. Si yo mantengo el medicamento y está siendo exitoso en mi paciente, ya los estudios demuestran disminución en complicaciones, en cirugía, en hospitalizaciones. Así que a pesar de que son medicamentos costosos, tienen un beneficio que también es un beneficio económico si lo medimos en costos A la larga. médicos. Y si lo medimos en los costos a la economía de un país, de un paciente que podría estar parcial o totalmente incapacitado y vuelve a hacer su vida productiva, pues eso no lo estamos midiendo, pero eso es un impacto bien importante también. Hay una variedad de estos medicamentos, están saliendo constantemente medicinas nuevas, muchos se usan para más de una condición mediada por el sistema inmune, artritis psoriática, psoriasis, artritis reumatoidea, hidradenitis supurativa, dermatitis atópica. Compartimos algunas de las medicinas, otras están creadas exclusivamente para enfermedad inflamatoria intestinal. Así que tenemos un menú para escoger. ¿Cómo escogemos? Pues hay varios. ¿Quieres que hable de eso ahora? Sí, sí, por favor. Sí, por ejemplo, en ese momento se puede usar de primera línea para quién y para quién no. Bueno, lo primero es que hay unos criterios de los riesgos o cuán severa es la enfermedad del paciente para uno decidir que este paciente amerita lo que ahora le llamamos terapias avanzadas. Pues como ya además de biológicos tenemos otras cosas, pues terapias avanzadas. Así que el paciente cumple esos criterios de severidad que están establecidos. Este es un paciente en quien vamos a considerar que se debe empezar en uno de estos medicamentos. Hay las aprobaciones de la gran mayoría de ellos son terapias que se usa de primera línea. Son diferentes mecanismos de acción, diferentes grupos de medicamentos con diferentes mecanismos de acción. Y hay algunos que tienen mejor resultado o más experiencia en algunas manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad de fístula, sobre todo enfermedad perianal, sabemos que algunos de estos medicamentos han demostrado mejor efectividad e incluso hay uno que tiene un FDA approval para eso. Así que ese paciente lo vamos a enfocar dirigido a ese medicamento. Fuera de las condiciones especiales, miramos la edad del paciente, otras enfermedades que pueda tener, cuántos riesgos tienen de otras condiciones, porque aunque estos medicamentos tienen un perfil de seguridad bueno, pues estamos bajando la actividad del sistema inmune. Así que las dos preocupaciones grandes son infecciones y cáncer. Así que vamos a ver dentro de ese contexto nuestros pacientes, los vamos a evaluar bien. Pacientes mayores ya preferimos darle los que tienen mejores perfiles de seguridad, porque a la mayor edad, más riesgo de cáncer, más susceptible a las infecciones, el sistema inmune no está tan activo. Así que eso es parte de la decisión. ¿Qué más entra en la decisión? Pues si son intravenosos, o son subcutáneos, o son por boca, porque no todos los pacientes se toman las pastillas o les gusta tomar pastillas, no todos los pacientes se atreven a inyectarse ellos mismos, algunos pacientes no tienen flexibilidad en su trabajo, en sus estudios para estar yendo a un centro de infusión. Así que estos son elementos adicionales que tomamos en cuenta y que los hablamos con el paciente. O sea, esto es patient-centered care, lo que nosotros queremos hacer. Y finalmente, lo que el plan médico tiene en el formulario o no tiene en el formulario, porque son medicamentos costosos y pues lo tenemos que entender, ¿verdad? Los programas de ayuda de las farmacéuticas que existen para todos ellos, pues tampoco todo el mundo cualifica. Así que parte del proceso de escoger es cuál es el acceso más fácil para este paciente. Si este es su plan médico, ¿qué tiene el plan médico en el formulario? ¿En qué orden lo tiene el plan médico en el formulario?
Y si eso está bien para mi paciente, mira, yo no voy a pelear con el doctor Novoa. Que sería bueno para el doctor. Que siempre me recibe con mucho cariño y mucho A pesar respeto. A pesar de, exacto. Así que si es igual desde el punto de vista médico, pues entonces vamos a hacer lo que es más razonable. Si no es igual desde el punto de vista médico, deja ver si tengo la oportunidad de que me hagan una excepción con este paciente y lo trabajamos, ¿verdad? Y si no, pues seguimos buscando, a ver qué es lo que podemos hacer. Las alternativas. Se habla de las guías recientes de la AGA o AGA, ¿verdad? Y de ECO, que son metas diferentes, en este caso cicatrización de la mucosa, remisión profunda. ¿Esas metas son alcanzables dentro de la práctica clínica en Puerto Rico? Sí, claro, son alcanzables. Primero, quiero aclarar que esas son las metas ideales, pero el porciento de pacientes que alcance una remisión profunda, que quiere decir que se siente bien, que cuando yo le hago la endoscopía, la colonoscopía, veo un intestino que no tiene enfermedad activa, y cuando le mando las biopsias al patólogo, el patólogo me dice que no hay actividad de la enfermedad. Eso es remisión profunda. Eso no se obtiene en todo el mundo, ni tan siquiera en la mitad de los pacientes. O sea, estas enfermedades tienen múltiples mecanismos de acción, y estos medicamentos tienen algunos de estos mecanismos cubiertos, pero no todos. Así que sí, pero la meta de nosotros cuando tratamos al paciente idealmente es lograr eso, y la forma de darle seguimiento hay que hacerlo. Seguro. Eso es lo que llamamos treat to target. Mi target es que todo esto esté bien. Pues yo le voy a dar tratamiento, lo voy a evaluar, y el paciente puede que me diga que se siente bien y yo le hago una colonoscopia y tiene mucha actividad. Pues mira, el medicamento no está haciendo su trabajo aunque tú te sientas bien. Y si yo no hago algo ahora, te vas a poner peor y vas a terminar con una recaída. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos mayores que enfrentan entonces los pacientes para estas terapias avanzadas y continuar con ellas? Pues son múltiples, porque el primer reto es lograr un diagnóstico apropiado. El diagnóstico en la gran mayoría de los casos va a requerir de la intervención de un gastroenterólogo, pero no se hace, no llegan temprano, no se refieren, no es fácil conseguir una cita en este país, eso todos lo sabemos. Claro. Así que el acceso a los especialistas no es fácil. Una vez tiene el diagnóstico y el gastroenterólogo pues de verdad le propone al paciente una terapia avanzada, es importante que el paciente entienda lo que es la terapia, entienda cuáles son los riesgos reales, no todo lo que ve en televisión, y esté dispuesto a cumplir con el tratamiento, porque si no se cumple con el tratamiento, pues estoy perdiendo. La falla no es del tratamiento, es del paciente. Y entonces, una vez todo eso está alineado, vamos a el acceso al medicamento como tal. Y eso es un espectro desde puedo conseguir el que sea y pago $3 deducible o nada, hasta no tengo cómo conseguirlo, mi plan médico no lo tiene en mi cubierta, o sea, no lo tengo en la cubierta, el deducible lo tiene en la cubierta, pero el deducible es demasiado alto, es el 40% y la medicina cuesta, qué sé yo, $10,000 al mes. El programa de acceso de ayuda al paciente, nosotros trabajamos eso todos los días con los programas de acceso de la farmacéutica, pero no todo el mundo cualifica para eso tampoco. Los formularios varían de cubierta en cubierta y es posible que yo como médico decidí que era el mejor para mi paciente, no está en el formulario, así que eso es parte del problema de acceso. Y entonces el proceso de trabajar un medicamento de estos que requieren preautorización, que les recomendamos que usen las farmacias especializadas, muchos pacientes tampoco lo entienden. Y entonces hay una parte que es responsabilidad del paciente, es su enfermedad, es su tratamiento, es su responsabilidad. Y entonces se pierden, le dijeron que no de la primera, pues, y viene 4 meses más tarde a la cita, sin usar, bueno, pues porque me dijeron que no, pero ¿por qué no me llamaste para ver lo que podíamos hacer? Así que hay una serie de escollos en el camino, algunos son barreras y otros son, pues, ¿verdad? Escollitos. Sí, escollitos bajitos. Pero hay una serie de pasos en todo este proceso hasta que el paciente reciba su tratamiento, donde hay sitios donde se caen por el camino.
Si tuviera una varita mágica, y esto es último, de un cambio urgente que se pudiera realizar para facilitar esto, desde la perspectiva, por supuesto, en términos generales del sistema de salud. Pues yo pienso que si fuera más fácil la comunicación entre el gastroenterólogo que está recetando el medicamento y escribiendo una buena carta de justificación, porque yo entiendo que hay que escribirla, y el sistema del plan médico, quien sea el responsable por aprobarlo, que no sea leer un checklist y decir que no, si no pudiéramos tener una comunicación mejor, esto sería mucho más rápido. Mucho más rápido. Porque, y vuelvo a usar al doctor Novoa porque tenemos una relación muy buena. Él me ha enseñado muchísimo de este proceso. Y el otro día me dijo, es que no es mi formulario, es que el paciente, el que su patrono no compró, yo no le puedo dar una excepción. Y yo, ¿y por qué yo no sabía? No lo eso? sabía. El paciente no lo sabe tampoco. El paciente no lo entiende. Así que no leemos. Hay mucha falta de conocimiento de cómo son estos procesos, y aunque tengamos algo de conocimiento, se nos hace difícil establecer una conversación productiva para buscar soluciones con el counterpart en el plan médico, que es el responsable de eso. Así que mejorar ese sistema de comunicación entre el médico y el proveedor del plan médico, yo creo que es una de las cosas que facilitaría muchísimo esto. Muchísimas gracias. Vamos con la licenciada ahora, licenciada Lilian Torres, desde la perspectiva del pagador, de lo que escuchó de la doctora. Sí, bueno, digo parte de lo que voy a decir esta noche. Así que sí, 100% de acuerdo. Sí, escuchamos que, ¿verdad?, todos estos desafíos relacionados con la cubierta, ¿puede explicarnos en términos generales cómo son los procesos que determinan qué medicamentos se aprueban, no se aprueban, etcétera? Sí, y buenas noches a todos, y es un placer estar aquí con este distinguido panel. Y Lili, definitivamente, los aseguradoras y PBM tenemos muchos desafíos cuando vamos a trabajar las cubiertas de los medicamentos, desafíos clínicos, financieros, administrativos, y que no se me olvide, regulatorios. Y esa es la que más voy a enfatizar hoy aquí, ¿verdad? Porque siempre se menciona que no estamos regulados, y la realidad es que nosotros tenemos 3 líneas de negocio, ¿verdad? Los que trabajamos los planes médicos y PBM, la primera línea de negocio es Medicare, comercial y Medicaid. Y las 3 líneas de negocio tienen entidades regulatorias que atienden a cada línea. Así que tenemos a CMS, tenemos a CES, tenemos el comisionado de seguro, tenemos también el Departamento Federal de Salud, tenemos el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y si el PBM o la aseguradora es acreditada por URAC, también tiene que cumplir con una guía y unos estándares relacionados a que podamos lograr su acreditación. Así que es importante que las personas entiendan que hay un campo ocupado, y que sí, que las aseguradoras y PBM están altamente reguladas por todas estas instituciones. Ahora bien, con relación a los retos clínicos, por regulación, cada línea de negocio tiene que tener un comité de farmacia y terapéutica. Y este comité de farmacia terapéutica va a estar compuesto por médicos de diferentes especialidades y también por farmacéuticos. Y este comité tiene la responsabilidad de evaluar los medicamentos que van a estar en un formulario. Y entre los criterios que tienen que tomar en consideración se encuentran las indicaciones, los estudios clínicos, el perfil de seguridad, la costo-efectividad. Así que todos esos medicamentos que se escogen para estar en un formulario fueron previamente evaluados por médicos de diferentes especialidades y por farmacéuticos. Ahora bien, ¿cómo es el diseño de los formularios? Y va a depender de la línea de negocio. Por ejemplo, en el caso de Medicare, ya CMS establece unos criterios
y ellos son los que aprueban el formulario e inclusive todos los meses lo actualizan y ellos son los que también determinan cuáles son los criterios. En el caso de comercial, el comisionado de seguro también hace lo propio. Los diferentes planes someten sus diseños de farmacia, su formulario, el comisionado tiene ya unos estándares y ellos son los que aprueban, al igual que las exclusiones, de lo que va a ser ese diseño de farmacia. Eso sí, a nivel de comercial hay ciertas exclusiones estandarizadas que son exclusiones como por ejemplo obesidad, hormonas de crecimiento, champú, por decir algo. Y el patrono es el que decide si lo va a tener como parte de su cubierta. Así que eso va a depender más adelante de los desafíos financieros que van a tener así. Así que cuando se va a tomar en consideración el diseño y un beneficio de un formulario, como por ejemplo en Medicaid, que es diferente. En Medicaid es ACES el que determina cuál es el diseño y el formulario. Las aseguradoras en realidad no toman esa decisión y son ellos los que determinan, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las medicamentos? Así que cuando se dice que un plan médico no quiere cubrir un medicamento, lo correcto es que ese medicamento o no es parte del formulario o no es parte del diseño de la cubierta. Así que eso es bien importante. Así que tanto Medicare como comercial, todos estos formularios son regulados por las entidades y es bien importante entonces que sepan que son aprobados por entidades. Ahora bien, vamos a los desafíos financieros de cada línea de comercio, de cada línea que se trabaja. Sí, porque si estamos hablando, y perdona que te interrumpa, si estamos hablando, por ejemplo, del IBD, y se habla de que los medicamentos más nuevos, obviamente, pues son los más caros, y el plan no los cubre. ¿Hay posibilidad de que un medicamento, sí, aunque sea nuevo, reciente, sea cubierto? Va a depender. Esa estaba en la próxima pregunta, Okay. pero lo voy a adelantar. Okay. Va a depender porque, por ejemplo, en el caso de Medicare y Medicaid, que trabajamos con formularios, y en el caso de comercial, si fuera el diseño un formulario, estos medicamentos nuevos que tienen que esperar por ser evaluados por el Comité de Farmacia Terapéutica, pues se van a considerar no formularios. Y como muy bien dijo la doctora, en ese caso, por regulación, tienen que pasar por un proceso de excepción. Y para que pasen por ese proceso de excepción, tiene que haber una justificación para que se pueda aprobar la necesidad médica para poder aprobarlo. Ahora bien, en el caso de comercial, tenemos un diseño que es lo que le llamamos Open, o un formulario, un beneficio Open que no está atado a un formulario. Y al no estar atado a un formulario, estos medicamentos pudieran tener un acceso inmediato. Lo que pasa es que tenemos que tomar en consideración si la indicación de ese medicamento incluía que tiene que haber primero una primera línea de tratamiento o si es que las guías clínicas establecen que hay una primera línea. Claro, la doctora trajo aquí algo muy importante y es la severidad de la condición. Y eso es algo pues, que hay que analizarlo también y hay que ver cómo se pudiera integrar ese tipo de necesidad médica, porque es una realidad. A veces cuando se diagnostica este tipo de condición, ya está en una severidad bastante alta, que ya los medicamentos de primera línea, pues si no hay respuesta, pero ahí está la justificación. Ahí está la justificación. Está la justificación. Y ahí entra también la importancia de lo que mencionó la doctora, de ese diálogo. Porque sí, entonces ya no es un checklist,
No. Ya entonces entramos en unas condiciones particulares o una gravedad particular de ese paciente con esa condición. Exactamente. Pero yo quería hablar un poquito de los desafíos financieros. Que esos son ¿verdad? muchos Porque también. eso hay que entenderlo. Y en el caso de Medicare, nosotros tenemos fondos disponibles, pero hay mucha utilización y mucho gasto. Y entonces, pues, eso es un desafío. En el caso de comercial, es importante, y lo mencionaba la doctora ahorita también, el dinero viene de los patronos y el individuo. Así que el presupuesto es más limitado y la cubierta va a depender de la cantidad de dinero que está disponible ese patrono. Y en el caso de Medicaid, sabemos que hay fondos, pero la mayoría no son recurrentes. Y ya se está hablando que para el 2027 va a haber una disminución significativa de la disponibilidad de los medicamentos. Así que, en resumen, para terminar de contestar esta pregunta, cuando uno toma decisiones con relación a la cobertura del medicamento, debemos considerar los retos financieros, los procesos complejos operacionales y regulatorios, garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, ¿verdad? Porque si lo aprobamos todo, pues va a colapsar el sistema de salud, no, o sea, no va a haber presupuesto. Garantizar cubiertas asequibles para que esos patronos puedan, obviamente, poder pagar un plan médico. Y lo más importante, asegurar la calidad del cuidado del paciente. Ahora, hablando de esa calidad, ¿cuál cree usted que podrían ser una sugerencia para mejorar esa comunicación entre lo que es el paciente, el médico, la coordinación, las farmacias, los planes? Sí, yo había preparado para esta noche hablar de varios retos y uno de ellos está relacionado con el acceso a los medicamentos y todo este proceso de determinar la cobertura del medicamento. Y uno de los problemas que tenemos y uno de los retos mayores que tenemos es la falta de información al momento de hacer la evaluación de ese medicamento. Y eso es bien importante porque obviamente el Comité de Farmacia Terapéutica determina unos criterios, las entidades reguladoras te indican que te tienes que dejar llevar por esos criterios. Entonces, cuando nos llega esa reclamación, si nosotros no contamos con la información completa, no podemos cumplir con esa meta de poder evaluar esa reclamación y en menos de, ¿verdad?, en unos tiempos establecidos y regulados, hasta eso está regulado. Y a veces no contamos con los mejores canales de comunicación con los médicos, con la farmacia, hasta con el mismo paciente, como dijo la doctora. O sea, el paciente no hizo una gestión adicional ¿Qué tenía que hacer? con los cuidadores. Así que ahí hay una gran ventaja de posibilidad de que tenemos que tener para poder mejorar y poder tener toda esa información para poder hacer, pues, la determinación de evaluar el medicamento. ¿Qué podría hacerse para mejorar eso? Nos tenemos que empoderar, ¿sabes? Tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria, tenemos que trabajar junto a las farmacias, el paciente, el médico, las compañías farmacéuticas, porque hay otro desafío que lo voy a decir porque ese no lo voy a dejar de decir. Ajá. Los cuidadores. Tenemos que empoderarnos para que el cuidado de ese paciente sea el óptimo. Desafío de las compañías farmacéuticas. No la compañía, pero hay un desafío bien importante y es el costo de los medicamentos. O sea, definitivamente impacta los presupuestos e impacta las primas. Y por ejemplo, en el caso de Medicare y Medicaid, tenemos algo adicional y es que nosotros recibimos menos fondos que los diferentes estados, pero el medicamento cuesta igual, aquí y allá, o más, ¿verdad? Por este sistema de que vaya bien y regrese. Claro. A veces Y sale de fabricado aquí, sí, y sale de aquí. Así que eso es uno de los desafíos. En el caso de comercial, es hasta un poquito más complicado,
porque como impacta tanto las primas, ya los patrones están considerando y ya tenemos que no cubren los medicamentos especializados en su cubierta. O sea, estamos dejando a esos pacientes desprovistos. O lo que están haciendo es que le están diciendo a ese empleado, de tu prima tú tienes que aportar más de tu dinero. O lo que hacen es, voy a aumentar los copagos. O sea que al final de cuentas, los costos de los medicamentos lo que están perjudicando es a los patrones y a los empleados y a los asegurados, porque indirectamente le está impactando. O se quedan con los especializados, pero les reducen otros beneficios. O sea, porque en realidad, el negocio de las aseguradoras es uno de riesgo. Y en el caso de comercial se establecen unas primas. Pero si al final del año se gasta más de la prima, la aseguradora asume ese gasto. O sea, que no es que yo vuelva otra vez al patrono y no, es asegurar el gasto. Así que es básicamente eso el desafío, uno de los desafíos. Ha habido negociaciones, entiendo, con el gobierno, ¿verdad?, de Estados Unidos para bajar costos de ciertos medicamentos con la farmacéutica. ¿Eso es cierto? ¿Es real? ¿Ha funcionado? ¿Es algo que no va a impactar positivamente o no? Ahora mismo hay un esfuerzo bien significativo en Medicare. Hay un proyecto que ya comienza ahora en el 2026, negociar el costo de unos medicamentos que se seleccionan previamente, y estos medicamentos, pues, como se entienden que tienen mucha utilización, pues se negocia, pero ha habido muchos escollos. Y ahora, obviamente, con el cambio de gobierno, pues no se sabe qué es lo que va. Más escollos todavía. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con el doctor Carlos Mellado. El sistema de salud enfrenta una creciente crisis. Ha escuchado a nuestras dos deponentes hablar. ¿Algún comentario sobre algo que alguna de ellas ha dicho? Primero, lo de que dijiste de los rebates. Mira lo que pasa. Este programa que se llama MDRP, Medicare, Medicaid Drug Rebate. A Medicaid, que es reforma, pues no le va ni le viene, porque el ahorro es a nivel federal de CMS. Antes nosotros podíamos hacer, digo nosotros, todavía digo nosotros, pero ya no. Ellos. Nosotros de Puerto Rico, exacto, podíamos negociar y ese rebate llegaba a CES y se utilizaba para pagar, ¿verdad?, parte del gasto. Ahora no, ahora el gobierno federal coge ese descuento, porque ellos a nivel nacional van a hacer el negocio con los medicamentos biológicos, con las insulinas, que también son biológicos, que es lo costoso, pues entonces ese ahorro va a nivel nacional. Pues entonces Puerto Rico, ¿verdad? Y es un reto. Puerto Rico no está en ninguna del pipeline de nadie. Y lo que ella estaba diciendo es totalmente cierto, ¿verdad? Puerto Rico tiene una insuficiencia de presupuesto. Para que ustedes tengan una idea, en la parte de Medicare estamos un 32% por debajo de las Islas Vírgenes y un 38% por debajo del average nacional. O sea que ni tan siquiera tenemos el mismo acceso que Islas Vírgenes. ¿Qué significaría estar en esa percentila geográfica? Que eso es una tabla que la hizo aquel, ¿entiende? Pues nosotros tendremos 1.200 millones de pesos más, así de sencillo ahí. Y entonces la parte de Medicaid, pues nosotros recibimos ahora, bajo la Appropriation Act que se consiguió, 19.500 millones, pero en el 2026 se acaba. O sea, a razón de 4.900 millones todos los años, Puerto Rico tiene que ponerle el 24%. Imagínense ustedes, el presupuesto consolidado del año pasado fue de 13.500 millones y cuando yo me fui estaba en 5.200 millones el gasto total de salud, lo cual yo estimaría que para el 2027 está sobre los 6.000 millones. Y si tenemos 13.500 millones, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, el 62% de nuestra población vive de Medicare y de Medicaid. Y tenemos los platinos, que son los pacientes adultos que reciben beneficios de ambos programas. Y lo que ella está diciendo es verdad. Cada día hay menos pacientes en el plan privado. Y entonces, pues yo lo digo y lo voy a decir. O sea, cuando aquí se hace una ley, el procurador del paciente va a velar por esto. ¿Y dónde usted va? Al cuartel de la policía. Mire, es que me están violando el derecho. ¿Quién vela por esto? ¿Entiendes? No hay nadie. El comisionado de seguro está con los privados.
CMS, eso tiene que ir allá a Baltimore. ACES está acá con la Junta, ¿sabes? Todo dice, ¿dónde el paciente puede rogar el derecho que tiene por toda la cantidad de leyes que si pago, puntual que si pago, neto que si esto, lo otro, que si vamos a recordar? Letra muerta, completamente. Y esos son los retos que tiene el sistema. Entonces, primero es entenderlo, porque ella está diciendo, ella tiene toda la razón. O sea, Medicaid tiene el librito de cómo van a bregar los advances. El comisionado de seguros, el Código de Seguro de Salud, eso es la enciclopedia británica que uno lee cuarto año completa, así de largo es. Eso no lo lee nadie. Entonces, ¿cómo se regula la industria de salud en Puerto Rico? Que al final del día es el sistema de salud. Y al final del día, ¿para quién es el sistema de salud? Pues para los pacientes. Claro. Todos los que estamos en el medio, pues somos incidentales. Pero al final del día es que doña Juana de Orocovi reciba el medicamento que la doctora entiende que se puede beneficiar porque tiene las situaciones características, pues ya mismo estaba hablando de que es algo altamente especializado. Y le voy a dar un secreto aquí, yo no me voy a violar mi propia ley IPA. Pero mira, yo pensaba que yo tenía colitis ulcerativa, yo tengo una vasculitis. Y obviamente pues tengo el medicamento adecuado que me hace sentir sumamente bien, porque es sumamente incapacitante y es sumamente frustrante para el paciente. El primero que todo, que el mismo sistema le restringe el acceso al especialista. Que tenga que pelear con el propio médico primario para que el médico primario le dé referido, para que vaya allá, para que la doctora le dé el medicamento y digan que no. Entonces, tenemos que evaluar ese proceso, porque ese proceso tiene que ser expedito para el paciente. Porque volvemos ahora mismo, cada uno de ustedes está en su lugar y yo estoy en el mío. Pero el que tiene el dolor y la situación de incomodidad es el paciente. Y al final del día, ¿qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que va a ayudarnos a poder seguir teniendo la misma cantidad de presupuesto? Es que los que nos dan el dinero entiendan que Puerto Rico tiene unas condiciones particulares, que tiene una insuficiencia de presupuesto y como dice ella, que el medicamento le cuesta lo mismo que te cuesta en Nueva York. Exactamente lo mismo con menos chavos. ¿Cómo lo hacemos? Es un reto bien grande ahí, pues. Yo trato, pero Un día a la vez. Un día a la vez. Sí, bien sí, complicado. Bien complicado. Porque no entienden cómo es el sistema. No. Ya desde la perspectiva del médico y sus pacientes y el IBD, pues, ¿qué están considerando en términos de estrategia? ¿Qué puede hacer con sus pacientes? Mira, aunque no lo creas, en Puerto Rico, ¿verdad? Yo tengo mi práctica en Canóvana. Yo tengo pacientes que tienen que coger transporte público para llegar, porque si yo le digo, lo voy a enviar a la UPR Carolina, menos de 30 años, yo no puedo llegar allí. ¡Wow! Muchos ancianos solos, muchas personas que no tienen, aunque usted no lo crea, no saben escribir ni leer. Entonces, ¿cómo uno puede accesar, verdad? Porque la misma situación del sistema de salud ha creado nichos particulares de los médicos alrededor de un hospital, ¿verdad? Para este centro médico, que es la máxima institución que tiene, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy en Canóvana y mi paciente de Cuy no puede llegar a mi oficina, que es en el pueblo. Es un reto que todavía uno dice, y tú no se sienta a pensar, ¿en Puerto Rico estará pasando? Eso pasa, claro que pasa. ¿Verdad? Y ese acceso, además si a eso le añadimos que el propio sistema ha creado unas barreras administrativas, pues peor. Los pacientes que no han visto nunca, y tú dices, pero tiene que ver un gastroenterólogo, o sea, tiene que ir allí, no tiene otro remedio. Montarlo en mi carro y llevarlo yo, a ese nivel. Sabiendo, ¿verdad?, la escasez de médicos y la fuga de médicos que tenemos en Puerto Rico, ¿entiende que, por ejemplo, el que se pueda volver a la telemedicina podría ser algo positivo? Lo que pasa es que hay telemedicina, ¿verdad? Con la doctora, pues, no creo que podrá haber mucho por telemedicina. Bueno, claro. Pero no sé, ¿verdad? Pues, está un poco raro, difícil. Pero ciertamente el mismo sistema ha creado esa escasez. Entonces, hay algo que está pasando, que a lo mejor la doctora, porque está en la academia, lo verá. También no hay mucho deseo de la juventud de hoy hacer especialidades tan sacrificadas. Y lo digo con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ya no hay mucho que te digan, yo quiero ser obstetra. Nadie quiere ser obstetra. Entonces, pues, tú sabes, obviamente, oye, y yo haría lo mismo, o sea, a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Yo quiero tener mi familia, quiero tener mis hijos, quiero tener el tiempo. Pero ¿verdad? Esto ha ido cambiando. Y entonces
volvemos a lo mismo, Puerto Rico tiene la tormenta perfecta para crear la propia crisis, y hay una crisis dentro de la crisis, y a veces los médicos crean una crisis dentro de la crisis, y cuando viene a ver todo es una crisis. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que pensar y decir, ¿el sistema de salud de Puerto Rico para quién es? Para mí no. No es para mí, es para doña Juana, que vive en Cuba. Y eso es lo que hay que entender, la base. Si yo le fuera a dar la varita mágica que le di hace un ratito a la doctora Torres, ¿qué cambiaría, ya que estuvo dentro, ¿verdad? Dentro de lo que no pudo cambiar, ¿qué podría ser algo que sí es factible realizar para mejorar esta situación? Mira, y no es política, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando aquí de nada en particular, simplemente es filosófico. Es la mentalidad de muchos congresistas que cambian cada 2 años. Tú llevas una varita mágica, lo cambiaré todo ahora mismo. Y le diría, chico, mira, Puerto Rico existe, es parte tuyo. ¿Sabes? Claro. Tú me obligas a mí a tener una serie de exámenes y tú me obligas a pasar por el DA y tú le pones los costos a los medicamentos, pero tratamos lo mismo. O sea, ahora mismo se negocian los medicamentos allá en Guayama, fantástico. ¿Y Puerto Rico qué pasó? No tiene que allá no. Pero si me está dando menos dinero. Entonces, cuando yo le decía a los congresistas, pues mira, si tú quieres, pues sacamos el presupuesto y pagamos JetBlue y todos los médicos los mandamos para la Florida. Y todos los pacientes, pues, pero una rodilla ya te cuesta $16,000. Aquí en Puerto Rico, tú pagas como $3,000 o $4,000. Entonces, ¿tú no crees que convendría más que tú me pagues lo adecuado para yo tener el ortopeda en Puerto Rico que te opere esa rodilla? Sí, es verdad, pero entonces cambia cada 2 años y la dinámica, y uno piensa que no, es que cambia, y no entiende. O sea, y más cabildeo no ayudaría. Habría que explicar, mira, una de las cosas que nosotros hicimos fue llevar gente de aquí, de los cabilderos que vayan. Yo me llevé a la doctora Marcia Cruz y fue el otro, hablen claro. Ustedes y expliquen, mira, y cuando Marcia hablaba, yo se quedaba como, wow, no sabía. Pero entonces ya ese congresista lo más probable ya no está ahí. Hay que volver a explicar. Y yo entiendo que la situación se puede remediar siempre y cuando, ¿verdad?, ellos entiendan cuál es la situación que Puerto Rico tiene. Porque la entendieron para Medicaid, no la entendieron para Medicare, porque mira para que vean la falta de entendimiento. Es que ustedes no regulan a los planes médicos y los planes médicos utilizan el dinero para recortar grama. Y yo digo, pero señores, eso no es culpa mía, es culpa de ustedes. Pues quítenle eso. Porque ustedes son, yo no sabía, y Puerto Rico no regula eso, no, Puerto Rico no regula. Bueno, pues entonces hay que, hazlo tú. O sea, pero no me eches la culpa a mí algo que tú mismo implementaste. Sobre lo cual yo no tengo control. Sobre lo cual yo no tengo control. Y entonces entendían y se quedaban así como que loading. Hay que explicar. Esto es duro. Pero la varita mágica, pues yo cambiaría todo y lo metería en la... Poquito a poco. Exacto. ¿Podemos ser optimistas? Sí. Bueno, que sí. Bueno. Gracias. Yo dije, no quiero hablar pero Trump. No está fácil la cosa. No está fácil. Vamos con Leti, la doctora Leti. Se supone que, gracias, doctor. Que yo voy a hablar. Se supone, ya lo dije. Desde la perspectiva ya del paciente, ¿verdad? En tu caso, eres paciente de psoriasis, no de IBD, pero sí a través de APAP y de organizaciones de apoyo al paciente. ¿Cuáles son los principales retos que tú escuchas en tu gente acerca de toda esta situación? Bueno, además de las millones de llamadas telefónicas, pero la realidad es que nosotros en APAP acabamos de publicar el primer estudio exploratorio de los pacientes de psoriasis en Puerto Rico, donde 402 pacientes contestaron una encuesta que fue al azar, online, quizás vieron los anuncios en el periódico de la posibilidad, y de ellos 265 mencionaron que tienen enfermedades comórbidas o relacionadas, ¿verdad? Ganó la hipertensión. De 265, más de 100 pacientes mencionaron la hipertensión, y el segundo en línea son las enfermedades gastrointestinales. Hablamos de 95 pacientes, de 265, el 36%. Imagínense, porque yo manejo todos los días una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica como la enfermedad psoriásica, gracias a Dios y a la ciencia y a todo, que yo manejo hace 25 años un biológico distinto, o sea, no es que yo llevo 25 años con uno, he usado varios. Y tengo calidad de vida.
Pero estos pacientes que mencionó el doctor de Cubuy, o el que tengo en Las Marías, que le puedo mencionar el nombre, o la que tengo en Maricao, o tan cerca como Caimí, que vamos a comer el expreso, y ahí está. Estos pacientes, además de tener que manejar el diagnóstico de una enfermedad que no se cura, que me da problemas para levantarme por la mañana, que lo que me como tengo que estar pendiente, que si voy a hacer compra, la dieta no puede ser cualquiera. Con el bombardeo de Popeye, Burger King, ay, dije el nombre, bueno, nada, todo eso, que hace un daño terrible a todas estas enfermedades, todas las autoinmunes, crónicas, pues la alimentación impacta. Es un gran reto que el paciente tiene todos los días. Y ya pues hemos hablado, o el doctor habló con más detalle de la experiencia del paciente interactuando con el sistema de salud y lo difícil que puede ser, pero algo que sí puede controlar el paciente es la adherencia a los medicamentos, y yo sé que también es un reto. ¿Qué estrategias recomiendas? ¿Qué has visto que funcione? La educación. Nosotros tenemos que manejar que el paciente tenga acceso a la información de una manera que él entienda, porque yo le digo adherencia y me miran como, ¿qué es eso? Y es mantente, tienes que ser consistente, la palabra, ¿verdad? Mantenerte es que todos los días tú tengas una rutina, como para los pacientes de psoriasis, pues me baño, me pongo mi tratamiento, si es una crema, al paciente que con la enfermedad, ¿verdad? Inflamatoria del intestino, pues el medicamento, ya sea la inyección, ya sea la pastilla, lo que sea, que sea consistente, porque es que eso va a ser la diferencia. Como paciente yo lo puedo, ¿verdad?, certificar. Si a mí se me olvida el medicamento, en el pasado que yo tuve un medicamento que era cada 2 semanas, ¿verdad?, un inyectable. Yo les digo algo, si yo me pasaba de 16 días, el cuerpo me lo pedía. O sea, y ahí es que uno se da cuenta de la importancia de esa adherencia. Y si uno no lo hacía, pacientes, he tenido muchos pacientes que, por ejemplo, la primera dosis se la da de muestra el especialista. Y en lo que tú pues obtienes el acceso, pues yo te apoyo porque ya tienes los análisis apropiados, ya tienes... O sea, el criterio clínico fue cubierto. Aquí está la justificación. Llévate, como dice la doctora, que es algo que nosotros enfatizamos, búscate una farmacia especializada que te guía, que te apoya. La farmacia de comunidad, yo estoy 100% de acuerdo con los auspicios, pues para lo que ellos tienen, más accesibilidad. Pero el medicamento especializado conlleva otras cosas y conlleva un manejo de casos más especializado. Además que la farmacia de comunidad no puede tener en inventario estos medicamentos de alto costo. Esa información, esa comunicación efectiva a nivel del paciente es base. ¿Entiendes que las organizaciones de pacientes son clave en esto? No, hacen la diferencia en varias cosas. No es solamente en la educación, hacen la diferencia en el apoyo al paciente, que el paciente, eso la literatura lo certifica. El paciente que se siente que se puede sentar a hablar con otro paciente que vive día a día con la enfermedad y le habla de cómo lo maneja, de qué yo hago ante la crisis, qué me funciona, qué no me funciona. No hagas eso, que eso no funciona. Yo le voy a hacer un ejemplo rápido. Con la psoriasis, la sábila pura no es buena, te quema. ¿Y cuántas veces nos dicen, pero con una penca de sábila por ahí? Y el doctor González Chávez, que es el dermatólogo que más ha estudiado psoriasis en Puerto Rico, dice, cómprate la cremita en la farmacia que tenga sábila, está bien, pero no agarres porque eso te va a quemar. Tú tienes esas pocas capas de piel y es importante que seamos, ¿verdad?, empáticos y no solamente con el paciente, con el cuidador. Imagínense enfermedades donde, como estamos hablando del intestino inflamado, pues en relaciones íntimas se va a ver afectado el proceso. Si hablamos de la psoriasis inversa es terrible. Así que
tenemos que trabajar con eso, con sensibilizar no solo al paciente y al cuidador, también al pagador, al médico que tiene mucho trabajo pero tiene que justificar para el acceso. O sea, tenemos que ser un equipo. El tema de salud mental, el interdisciplinario, ¿verdad? Esto no nos gusta cuando nos levantamos y nos miramos al espejo y nos duele y quizás las ojeras nos llegan hasta acá porque no dormimos bien. Todo eso no es fácil, no es fácil. Gracias, Leti. Muchas gracias. Tengo una pregunta final para cada uno, para que me la contesten rapidito dentro de lo que se pueda. Empezamos con la parte clínica, doctora Torres, ¿qué se necesita desde el punto de vista clínico para que más pacientes puedan recibir las terapias que realmente impacten su salud de manera positiva? Así lo que primero que le viene a la mente. Educación, concienciación de lo que significan estas enfermedades y comunicación entre todos los que están envueltos. Licenciado, ¿cómo podríamos mejorar el acceso de tratamientos innovadores de forma sostenible y el rol que juega la educación sobre los procesos de COVID? Pues básicamente hemos estado todos de acuerdo que lo que es la educación es bien importante y la parte de tener canales de comunicación abierta en todas las disciplinas es vital. Doctor Mellado, ¿qué cambios estructurales o regulatorios, si algunos, serían más urgentes? Bueno, yo entiendo que hay que centralizar todas las leyes de salud y darle la jurisdicción a una sola agencia, ¿verdad? Que tenga la expertise, ¿verdad? Para que el paciente se sienta atendido. Y yo creo que coincido con todo el mundo aquí, la comunicación es sumamente importante porque el tratamiento del paciente tiene que ver con la comunicación, porque ya hemos oído, ¿verdad?, la parte del plan. A lo mejor es que no hay una comunicación adecuada, a lo mejor es que el médico no tiene tiempo para comunicarse, a lo mejor es que no lo hizo, a lo mejor es que el paciente no... Hay muchas variables que pueden afectar esa parte, y yo creo que sería todo como el que dirige la orquesta, tendría que ser uno, y los muchachos allá en el Senado tienen que entender que para legislar hay que buscar a quién se le va a dar ese peso. No puede ser a tantas personas a la vez, porque al final del día se convierte en nulo. Doctora Leticia López, ¿qué herramientas o apoyos consideras que son determinantes para la mejoría de un paciente a nivel físico y emocional? Definitivamente el que esté educado y que tenga ese apoyo tanto de la familia como de la comunidad del patrono, porque muchos pacientes tienen que salir a tratamiento, tienen que salir a distintas cosas relacionadas con la enfermedad y muchas veces se ve limitado, y saben que esta enfermedad no da a cualquier edad, la doctora lo dijo. Tenemos niños en la escuela manejando. Yo soy educadora y he tenido estudiantes que hemos tenido que hacerle como razonable y educar a los compañeros adultos, a sus compañeritos sobre esto. Así que la educación y una comunicación efectiva para cualquier nivel educativo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a preguntas. Todavía pueden entrar al QR Code, ¿verdad? Pero para hacerla, pero la podemos hacer aquí también libremente. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas, algo que se ha quedado, ¿verdad? Tal vez no claro o que quieren abundar. Tenemos una para la doctora Esther Torres. ¿Por qué existe tanta resistencia de parte de especialistas para recetar biosimilares que el FDA ha aprobado por ser seguros y efectivos y además tienen un ahorro significativo? Excelente pregunta, porque sí, al principio todos fuimos, quizás no estábamos completamente convencidos de que fueran tan efectivos como eran medicamentos que estábamos manejando hacía mucho tiempo y que estábamos bien claros de cómo trabajaba y cuán eficientes eran. Según fue saliendo la literatura médica que apoyaba el que la efectividad era igual y empezamos a usarlos más corrientemente, pues nos dimos cuenta que en realidad básicamente es la misma medicina, o sea, le cambia un poquito la molécula porque los biológicos cada uno es diferente, pero es la misma medicina, así que quizás necesitamos llevar un poquito más ampliamente al grupo de la especialidad el convencimiento de los que manejamos esto todos los días, de que mira, este es tan bueno como es el otro. De nuevo, estas son condiciones bien complejas, hay mucho
especialistas que prefieren no manejarla. Así que no es solo que no le voy a dar el biosimilar, es que si necesito un biológico, vamos a mandarlo a otro sitio. Así que es educación. Es educación. Y es cuestión de tiempo también, porque Y se acaba de salir, ¿verdad? Exacto. Que se ha regulado para el FDA, Sí, pero- cógele confianza. Pero al ahora medicamento. mismo, o sea, hay uno de estos medicamentos que tiene más de 11 biosimilares. Ya es, dime, plan médico, dime cuál es el que está en tu formulario para que yo sepa la receta. O sea, a ese nivel. Y ya uno de los medicamentos que acaba de perder su patente, que van a ser ellos el genérico, ya los biosimilares, hay unos cuantos aprobados. Así que esto es de todos los días y nos hemos acostumbrado. Nos sentimos cómodos ya. Otra para la doctora, ¿en qué medida cree usted que las actualizaciones más frecuentes de guías terapéuticas pueden mejorar el acceso a los tratamientos? Son importantes, pero hay que entender que las actualizaciones, las guías, los guidelines que hacen las sociedades se basan en la evidencia que ya está publicada. Así que siempre andan más atrás que lo que la práctica médica va haciendo. Como yo digo, o sea, el FDA aprobó este medicamento con esta indicación, pero el FDA no practica medicina. Yo conozco al paciente, yo conozco la patofisiología, yo conozco el medicamento, yo leo mi literatura, yo voy a sitios donde la gente que tiene mucha experiencia de esto se expresa y eso me da a mí la seguridad de cambiar un poquito o actualizar mi terapia o modificarla un poquito antes de que salga una guía. O sea, Pero es por la experiencia. Claro, claro. O sea, los que escriben la guía, pues probablemente lo estaban haciendo ya. Claro. Porque eso es parte del camino. Así que las guías no pueden salir todos los años porque Es imposible. necesitan la evidencia. Claro. Para la licenciada Torres, ¿en qué medida las actualizaciones, lo mismo, de las guías terapéuticas, podrían entonces mejorar el acceso a los formularios? Bueno, ya sabemos y hemos aprendido que estamos altamente regulados. Así que los comités de farmacia terapéutica, pues obviamente cuando van entonces a determinar cuáles van a ser esos criterios que van a tomar en consideración para asegurar, que esto es bien importante, que el medicamento sea utilizado adecuadamente en el paciente correcto, por el tiempo correcto y en la dosis correcta. Así que siempre es importante, y déjeme decirle, la experiencia en los equipos que trabajan todas estas evaluaciones no se detienen solamente al inserto del producto. Ellos van a las guías, van a las experiencias, van a los estudios y si tienen que llamar al médico para poder obtener más información, lo están haciendo, ¿verdad? Porque el propósito es que si un paciente necesita un medicamento, que tenga acceso al mismo. Y ahí es que tenemos un poquito de desafío, ¿verdad? Cuando tratamos de llamar a los médicos y no tenemos la respuesta para poder entonces buscar toda la documentación para poder justificar de acuerdo a las regulaciones ese medicamento. O sea que también hay que trabajar con las oficinas médicas y la comunicación. Sí, que es bien importante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta presencial? ¿Estamos? Claritos, claritas. Gracias a los cuatro de verdad por arrojar luz a este tema. Ojalá podemos repetir esto con otras condiciones porque hace mucha falta que nos eduquemos todos al respecto. Gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo y estar aquí con nosotros. No sé si Suset quiere decir algunas palabras para concluir. Venga para acá, ya que cogiste confianza. Mira, son 25 minutos más. Sí. Me dijeron que me contaron el tiempo, estuve 3 minutos y Sí, no, es que te parecieron 12, pero yo eran sentí 3 que en ustedes realidad. estaban votando ya. No, quiero agradecerle al panel, yo creo que la discusión fue de altura, bueno, y nosotros estamos súper contentos. Espero que ustedes también. Y yo tengo la pregunta, ¿ustedes creen que cumplimos nuestra definición de éxito? Sí. Así que nada, gracias a todos nuevamente por venir. Yo creo que todavía nos queda vinito por ahí para que se sigan conociendo, ¿verdad? Como si nunca se hubieran visto, como si no trabajaran juntos. Y nada, bien agradecida, gracias al panel por esta discusión. Creo que todos, no solamente los presentes, sino los que nos vieron por las cámaras, han aprendido, ¿verdad?, más hoy. Así que gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches, que lleguen bien.
a sus hogares.